Hola, vamos a conversar hoy con Martín Friedman. Martín es abogado senior del Departamento de Litigios y Arbitraje de la firma Ferrere Abogados, firma líder, ¿no es cierto?, de la República Oriental de Uruguay. ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, a ver, la idea de conversar hoy con Martín tiene que ver con un artículo que él publicó muy interesante sobre inteligencia artificial y salud. Y bueno, a pesar de que él está en el área de, ¿no es cierto?, de litigios y arbitraje, se animó a escribir sobre esto. Y como hablábamos fuera de cámara, hoy con el tema de la irrupción de ChatGPT y hoy inteligencia artificial está arriba de la mesa de todas las familias, me parece, y también de los abogados. Bueno, la verdad que el artículo de Martín me llamó la atención y es lo que ha motivado que hoy estemos conversando sobre este tema. Así que sin mayor introducción, a mí me gustaría comenzar, Martín, por hacerte una pregunta básica, me parece, que es, ¿cuál crees vos que es el impacto legal, ¿no?, que va a tener la aplicación de la inteligencia artificial en la prestación de servicios de salud? Bien. Bueno, a ver, como lo explico ahí en el artículo, tenemos un impacto importante. Te quiero aclarar un tema. Yo trabajo en el departamento de litigios, pero también hace muchos años que trabajo con instituciones de salud en Perfecto. todo lo que tiene que ver con temas regulatorios, lo que me ha llevado a tener experiencias de vivir transformaciones digitales y las Mm, problemáticas que tienen las instituciones en esta nueva era de la transformación digital, ujú. donde lo digital es muy bueno para el usuario, pero bueno, tenemos que tener algunos cuidados legales para que no nos pase por arriba. Y ahí voy a tu Mm, pregunta qué bueno, del qué bueno, impacto. qué bueno, qué Eh, bueno. Como bien lo decís vos, lo planteabas en la introducción, el impacto de la inteligencia artificial lo vivimos todos. Yo, a ver, desde que me levanto a la mañana y agarro mi celular y hay un algoritmo que elige las cosas que a mí más me interesan, porque estudió mi conducta y me pone las noticias que a mí más me interesan, no todo, sino lo que a mí más me interesa. Desde el Mm, primer momento que me levanto en la mañana estoy conviviendo con inteligencia artificial. Y un prestador de salud también. Eh, yo, en un ejercicio, cuando me puse a escribir el artículo que hacías referencia, el primer ejercicio que hice cuando estaba pensando qué decir, digo, bueno, vamos a lo que hace cualquier ser humano cuando quiera entender algo. Me voy a poner a googlear. Entonces me puse a googlear y digo, inteligencia artificial y salud, a ver qué es lo último que aparece. Y ahí encontré cosas que ya conocía, pero que son fantásticas. La posibilidad de diagnosticar Alzheimer con 5 años de anticipación. La posibilidad de analizar en un feto su estructura ósea o en un embrión su estructura ósea para tratar de prevenir enfermedades. Un montón de avances. Uno que me llamó mucho la atención tiene que ver con salud mental y eso me retrotrajo a los años horribles que vivimos a partir de la pandemia, donde la soledad fue un elemento que impactó a muchas personas. El estar mm, encerrado fue algo tremendo para todos. Y bueno, estamos pagando las consecuencias. Y bueno, la mm. posibilidad de que haya un algoritmo que con lenguaje natural pueda hacerle compañía a la persona. No me hagas acordar a la película Her. Bueno, pero hay gente que lo necesita y puede funcionar y puede solucionar muchos problemas. Entonces, a partir de todo esto que estamos viviendo, dije, bueno, desde el punto de vista legal, ¿cómo estamos? ¿Qué impacto legal tiene? Y ahí lo vi desde dos enfoques, ¿no? Uno, desde el tema de responsabilidad médica. A ver, como plantea en el artículo, cuando nosotros estudiamos cuál es la responsabilidad del prestador de salud, del médico, hablamos de que tiene una obligación de medios, no una obligación de resultados. ¿Qué es eso? No tengo que llegar al resultado, tengo que hacer lo posible para llegar al resultado. Y eso implica tener una diligencia media, una determinada diligencia donde yo pueda probar que hice lo posible para llegar al resultado. Si yo soy un prestador de salud y no utilizo herramientas de inteligencia artificial, que son muy buenas y que tienen grandes resultados. ¿Estoy cumpliendo la diligencia media? ¿Cuál es la diligencia media ahora? Claro. ¿Puedo evitar esta realidad? Y después, Claro, desde el otro punto de sería negligente un médico que no aprovecha esta tecnología para un diagnóstico. Claro, es verdad que el plantea está bueno, está bueno. vista, Exacto.
Y después desde el otro punto de vista, ¿no? ¿Quién es responsable si mañana pasa una situación, alguien sufre un perjuicio? ¿El fabricante, el desarrollador del algoritmo, el médico? De vuelta voy al estándar de conducta del médico. El médico no solo tiene que saber de su profesión, sino que ahora tiene que aprender a utilizar estas herramientas. Y en contrapartida, quien desarrolla las herramientas tiene que hacerlas explicables y transparentes para que el usuario, el paciente que las va a utilizar, las pueda entender y pueda saber cuáles son las consecuencias. Y el médico que lo va a usar, que lo va a utilizar como una herramienta, también sepa cuál es el riesgo, cuál es el alcance, cuál es el margen de riesgo, si puede estar, si se puede equivocar, cuáles son los márgenes, si da un resultado que no... ¿Te imaginas, Martín, por ejemplo, en una etapa más avanzada de la inteligencia artificial y que lamentablemente no es dentro de 5 años, sino que dentro de 15 días, frente a softwares, ¿no es cierto?, que por ejemplo tengan que ver con servicios médicos, ¿no? Alguna suerte como de disclaimer, ¿no? De, mira, para poder empezar vos a utilizar esta tecnología, primero me firmás un contrato en el cual yo no soy responsable de nada, porque yo soy una herramienta. Vos sos el que la estás utilizando, ¿no? Entonces, Es que me lo imagino. el fabricante podría perfectamente decir, mirá, yo soy una herramienta, con lo cual no voy a ser responsable por lo que vos diagnostiques. Yo te voy a ayudar a diagnosticar, pero yo no soy la última palabra, ¿no? ¿Te imaginas algo de eso? Me imagino que algo que sí, sin duda me imagino. También me imagino un consentimiento informado del usuario. Yo si voy a ser un paciente, tengo que ser informado de cuál es el alcance de la herramienta que me están utilizando y cómo funciona. Y dar mi consentimiento para someterme a eso. Y ahí tendré los disclaimers y los márgenes de error. Y después, cuando voy a responsabilidad médica, si pasa algo, el algoritmo se puede equivocar y puede ser que no sea culpa del algoritmo. Porque la inteligencia artificial, yo tengo varios actores. Tengo el desarrollador, tengo el que implementa la herramienta en una institución, tengo al prestador de salud que utiliza la herramienta y también tengo quien nutre de datos la herramienta. O sea, si bien tengo el machine learning, que es un tipo de inteligencia artificial que imita conductas, y después tengo el deep learning, que piensa por sí sola la inteligencia artificial, se nutre de datos. ¿Y quién le da los datos? Los seres humanos. Y los seres humanos no somos perfectos. Los seres humanos tenemos defectos. Mire, te voy a dar un ejemplo ayer. Los seres humanos, Afortunadamente. pero tenemos sesgos negativos que se los podemos contagiar a la herramienta. Yo estaba pensando en escribir un artículo y la primera frase que me vino a la cabeza fue: tenemos que proteger a las herramientas de inteligencia artificial de nosotros mismos. Porque, a ver, van a ser reflejo nuestro. Y todos tenemos sesgos negativos. Ayer estaba en una audiencia, en parte de litigios. Eran profesionales que estábamos en una audiencia, yo estaba frente a un juez. Una abogada que trabaja conmigo me había invitado a esa audiencia porque necesitaba que otro abogado la acompañe porque era un tema complejo, pero ella lideraba la audiencia y yo era el actor secundario. Lo que me di cuenta en la audiencia es que el juez solo me prestaba atención a nuestra parte cuando yo hablaba. Cuando la abogada hablaba, la ignoraba totalmente. Claro. Ella preguntaba y me contestaba a mí. Fue una situación muy incómoda que yo no me atrevía a poner en evidencia porque tenía que defender a mi cliente, no ponerme a salvarlo, pero lo hablé después con la abogada y se sintió muy incómoda. Claramente, el juez, éramos todos profesionales y había un claro sesgo de género. Ese sesgo de género es el mismo que inconscientemente podemos trasladar a una herramienta de inteligencia artificial y se traslada a cuestiones de salud. Por eso es lo que yo planteo. De hecho, tenemos una entrevista hecha a una jueza que se dedica también a inteligencia artificial en Argentina, donde uno de los temas ha sido inteligencia artificial y sesgos, que vos justamente lo estás tocando en este momento, ¿no? Ahora, en este devenir de la inteligencia artificial, en esta revolución, no evolución, esta revolución de la inteligencia, a ver, viste que siempre se dice que el derecho va atrás de los acontecimientos, ¿no? Y que el derecho va atrás de la tecnología. Entonces, ¿qué institutos de derecho romano encontramos que hoy puedan ser aplicados en este mundo de la inteligencia artificial? ¿Encontrás alguno? ¿Hay algunos? Yo estoy convencido, a ver, por formación, yo no soy muy adepto a la sobreregulación. Yo creo que nuestros legisladores, nuestros creadores de los códigos civiles y comerciales fueron muy inteligentes y pararon situaciones que ni se imaginaron.
Pero la inteligencia artificial a mí me lleva en un brete en ese razonamiento, porque creo que requiere nuevos institutos, porque cambia, porque no es algo diferente, es una herramienta que supera nuestras posibilidades y nuestros sentidos. Entonces, sí hay cuestiones que se pueden utilizar. Yo creo que la responsabilidad del fabricante, la responsabilidad objetiva del fabricante es un instituto que en algunas hipótesis podría aplicar. La responsabilidad media también, la responsabilidad de dirigencia, las normas de responsabilidad también tienen su aplicación, pero necesitamos algo más acá, porque esto es algo nuevo. Tenemos otras actividades analógicas. Yo lo que digo es, la actividad con inteligencia artificial es una actividad riesgosa. Y en la sociedad tenemos otras actividades riesgosas que hemos sabido cómo solucionar o cómo buscar reparar cuando hay perjuicio. A ver, en Uruguay, creo que en Argentina es igual, hay un seguro obligatorio de automotores. ¿Por qué? Porque están en el tránsito, asumimos que es riesgoso y por eso cuando alguien se accidenta, independientemente de la culpa, hay una reparación. En los accidentes de trabajo, en Uruguay tenemos un seguro obligatorio de accidentes de trabajo, creo que en varios países es igual. Cuando un empleado se accidenta, tiene una reparación. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial podría ser, o habría que analizar, si los institutos de seguros obligatorios no también debería ser algo que debería aparecer. Pero yo creo que también, más allá de eso, lo que necesitamos es estándares claros para el desarrollo y una unidad administrativa de control de esos desarrollos, una unidad especializada. ¿Por qué? Porque yo puedo permitir desarrollos y necesito esos desarrollos, pero esos desarrollos tienen que ser transparentes, cumplir con la seguridad de datos, tener ciberseguridad, ser explicables, que haya un análisis desde el punto de vista de derechos humanos para reducir el riesgo de sesgos negativos, que era lo que hablábamos ahora. Entonces, sí hay institutos que pueden servir, pero hay muchos en lo que tenemos que trabajar. Ahora, vos acá haces un interesante hincapié en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad por daño causado al tercero, pero me parece que también esto abre muchas puertas que tienen que ver, por ejemplo, con data privacy, ¿no? Es Sí, claro. decir, ¿vos cómo lo ves eso? Y sí, a ver, estaba analizando, a ver, lo veo, ¿no? En la Unión Europea hay un proyecto de ley de regulación de inteligencia artificial y uno de los capítulos principales tiene que ver con la protección de datos y le exige a los desarrolladores un claro gobierno de datos en cumplimiento con la normativa. Es difícil manejarlo porque el que está hablando es un algoritmo, ¿no? Una entidad que piensa por sí misma, pero es algo en lo que tenemos que trabajar y entender operativamente cómo lo podemos regular. Pero la normativa de datos y la necesidad de que los desarrolladores tengan en cuenta en sus desarrollos la seguridad de los datos es fundamental. Ahora, yo te escucho y al, al final terminamos cayendo en algún responsable donde nos imaginamos que ese responsable es una entidad jurídica, ¿no es cierto?, o una persona física que desarrolla, ¿no es cierto?, este software co- conocido como inteligencia artificial, ¿ok? Y acá voy a tomar algunas palabras de Harari, ¿no? Autor, ¿no es cierto?, de Homo sapiens y Homo Deus, donde, y yo lo dije, ¿no es cierto?, lo dije en el post que publiqué en las redes, esto de que tenemos que cambiar la A, ¿no?, de Artificial Intelligence por Alien Intelligence, ¿no? Que cuando hablamos de Alien Intelligence, es ya una inteligencia autónoma que se autogobierna, que se autogestiona, ya no depende de que la desenchufes, aun cuando la desenchufes, ya sigue funcionando sola. Imagínate esto con blockchain, ¿no? Imagínate hoy redes neuronales integradas con blockchain, que son absolutamente, con tecnología blockchain, absolutamente impenetrables. Y ahí, Y ahí le vamos a tener que reconocer personería y darle un patrimonio. No vamos a tener otro camino. no, es que se lo va a reconocer ella misma porque nosotros vamos a ser inferiores. Lo que te digo, no, vos ahí todavía seguís con el sueño, con la aventura de creer que somos superiores nosotros, pero ahí van a ser Y superiores bueno, ellos a nosotros, pues, ¿entendés? mira, me traes estaba leyendo una nota de las declaraciones que estaban haciendo en el Parlamento muchos operadores de sistemas de inteligencia artificial, y creo que era Altman, es uno de los creadores de la empresa que Alma, desarrolló el chat GPT, correcto. que Alma. decía,
regulemos, porque si las cosas salen mal, pueden salir muy mal. Eso Muy es lo mal. que decía, y bueno, ahí Sí, voy. sí, Pueden salir, a lo que planteas sí, vos, sí, pueden sí, salir muy sí. mal, sí. Por eso Bueno, tenemos que estar atentos. en esa audiencia que yo me la vi entera, ¿no es cierto? Hubo un senador que dijo, es la primera vez que nos pasa, ¿no es cierto?, que vienen a pedir que nosotros regulemos, cuando habitualmente siempre es lo opuesto, ¿no? Nos piden que no regulemos tanto. Esto es la primera vez que nos pasa, de que ustedes se sientan acá y nos piden que nosotros los regulemos, ¿no? Lo cual ya está marcando un cambio de paradigma total en esto, ¿no? Che, y para ir cerrando, ¿no? Porque el tema inteligencia artificial y salud, uno siempre tiene una mirada simpática, porque claro, ¿quién no quiere una herramienta que termine siendo beneficiosa, ¿no? Y la verdad que todos, de alguna manera, los defensores de la inteligencia artificial siempre hablan de los beneficios que esto trae para la salud, o para los alimentos o para el calentamiento global, ¿no? Pero bueno, pero siempre hay otra cara de la moneda, ¿no? Porque la inteligencia también se puede utilizar para otras cosas no tan buenas como la salud, y la protección del Pero calentamiento global, ¿no? nosotros como humanidad, perdón la interrupción, nosotros Sí, como humanidad tenemos muchos desafíos, tenemos sí, muchos sí. desafíos. Y la inteligencia, yo estoy convencido que la herramienta de inteligencia artificial puede ser una herramienta clave para esos desafíos, pero hay que saber usarla y cuidarla de nosotros mismos. Sí, no, ninguna duda. El tema es saber usarla. Ahí está la clave, saber usarla. Entonces, acá la pregunta es, vos en tu mirada, ¿no? ¿Considerás que, a ver, sería bueno regulación estatal o sería preferible una suerte como de autorregulación o soft, ¿no es cierto? Soft law, como se llama, ¿no? Que esto quede como en manos del mercado. ¿Cuál es tu visión del tema? Creo que tendría que ser un mix de ambas. Yo creo que el Estado no puede estar fuera de esto. La contracara del Estado muchas veces tiene que ver con los tiempos. Y creo que al final del día es un tema de dinero, ¿no? Tener suficiente dinero para que la gente que esté encargada de controlar sea capaz, o sea, que tenga un incentivo para estar en esa institución y sea capaz. Y lo segundo, que tenga suficiente gente para poder controlar en tiempo. Yo creo que sin duda tiene que haber estándares que pueden ser de mercado, soft law, sin duda, pero tiene que haber alguien oficial que tenga una especie de inspección o control o recepción de denuncias para controlar ese mercado. Creo que el problema es muy importante y que requiere la atención de todos. ¿Cuál es la contracara, como lo planteabas vos? Y bueno, la burocracia y los tiempos y los palos en la rueda que puede servir para el desarrollo, porque lo que queremos es desarrollo. Y bueno, esto puede ser un palo en la rueda, pero las cosas que están en el juego son tan importantes que creo que me inclino porque haya alguna especie de control estatal. Bien, hemos conversado con Martín Friedman, abogado de la firma Ferrere. Ay, Martín, te agradezco muchísimo este tiempo, la verdad que fue muy interesante conversar contigo sobre este tema. Bueno, quedan las puertas abiertas para que nos volvamos a encontrar, para discutir de este tema u otros. ¿Vale? Bueno, yo te agradezco un montón, fue bárbara la conversación, así que bueno, a las órdenes. Quedamos en contacto, gracias. Hasta luego.